Don José, que me estaba acordando de una frase que le dijo Kennedy a Harold Macmillan, mi primer ministro inglés. Y este hombre obviamente quedó espantado cuando se lo dijo. Kennedy le dijo, yo el día que no practico el sexo me duele la cabeza, en la noche. Bueno, y tenía muchas mujeres. Bueno, por eso es que el tipo siempre parecía, había que entrar de espalda pegada a la pared en la Casa Blanca en esos momentos. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Un poco de humor no le cae mal en este mundo tan convulsionado. Fíjese que hay pocas personas, Fernando, que tienen la facultad de levantarse el espíritu. Esta madrugada, una hermosa luna, por unos minutos estaba en el firmamento, mientras yo caminaba, y cuando venía en el carro, las nubes taparon la luna parcialmente, y el celaje que desprendía ese escenario era un espectáculo. Bueno, típica noche de otoño. Sí. Mientras nosotros estamos haciendo esto, miren lo que pasa allá en los Estados Unidos. Y lo primero que debo decir es enviarle mi saludo a la comunidad norteamericana que está con nosotros aquí, que vive aquí. Miles de norteamericanos viven aquí. Y al personal de la Embajada de los Estados Unidos, que hoy están de día libre por el Día de Acción de Gracias. En los Estados Unidos, en la parte donde precisamente se desarrolló por primera vez esto, hay un frío polar. Nueva York, Massachusetts. Menos 5 grados en Nueva York, ¿eh? Sí, está frío, pero a morirse. En el momento en que hay miles y miles de norteamericanos viajando, porque este es el día donde más, esta es la fecha donde más norteamericanos se mueven, más que en Navidad, Año Nuevo, ahora. El Día de Acción de Gracias, que como bien usted señalaba, fue primeramente celebrado por ese gran presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, allá por el año 1863, y oficialmente declarado por el Congreso en el 41, como día libre. Sí. Como día libre, o sea que es libre en los Estados Unidos. Un saludo a la comunidad norteamericana que convive con nosotros. Y aprovechar también la oportunidad, ahora en otro plano mucho más de más complejidad, extenderle mis condolencias a la familia de Miki Sierra, que sorpresivamente, el segundo vicepresidente del Partido Social Democrático, falleció de un fulminante ataque al corazón. A pesar de la doctora Turner, trató de revivirle y ¿qué va? Un hombre de 46 años. Solamente. De manera que hay que cuidarse, hay que tener... Pero de todas maneras, mi solidaridad con su colectivo político, con sus familias, porque es doloroso cuando un muchacho joven con mucho futuro... Unos 2 hijos chiquitos, pues, a Emily García, su esposa. Es que una familia recién en desarrollo, todavía en el gateo de la vida, tanto familiar como política. Mi solidaridad con ellos. Ahora que usted hablaba que el Día de la Música, usted también use, la música es una cosa importante, ¿no? Cuando usted se siente así, oiga, vea música clásica, escuche música, escuche a Beethoven, a las 4 estaciones de Vivaldi, o Kleiderman, si quiere ser un poco más, o Mar Anthony, lo que usted quiera, pero escuche música. La música es un esparcimiento, ¿no? Para el espíritu. Al final eso es lo único que nos separa de las bestias, no tanto el lenguaje, sino la música, el hecho de crear. Y ahora que, fíjese hoy, que coincide con el asesinato del presidente Kennedy, ese día yo estaba dando una clase de microbiología en la universidad. ¿Todo el mundo se acuerda de ese día? Y cuando anunciaron que Kennedy había sido herido y posteriormente a los minutos que había muerto, un silencio sepulcral se tomó Puerto Rico. Se sentía, porque era impactante, primero el asesinato, claro, filmado, y 2, lo que pasó. Y posteriormente me llamó la atención que unos días más tarde Fidel Castro, hablando sobre este asesinato, decía hay que tener mucho cuidado con Oswald, y en el momento en que lo estaba diciendo, estaban asesinando a Oswald. Qué bueno que Reyes de Bray dice que él estaba junto a Fidel Castro y que por la reacción que tuvo Castro, él descarta que haya sido una confabulación cubana. Así que bueno, ahí hay de todo. Hay de todo. Eso es un crimen que tiene 1000 historias. Oiga, hablando de cosas históricas, en este momento que estamos nosotros conversando, la señora primera ministra de Inglaterra, fíjese la rapidez con que las noticias corren. Cuando usted quiere ir al fondo, es rápido enterarse si usted va a la fuente correcta. Ella ha llamado al Parlamento inglés a una reunión urgente, es la calificación, pocas veces se pasa esto,
Porque el tiempo del Brexit se acaba. Este domingo se reúne los 27 países. Ya España ha anunciado que si no hay un acuerdo concreto con respecto al Peñón de Gibraltar, ella vetará. Y en España viven, creo que son, bueno, 80.000 ingleses, y hay municipios españoles que tienen ingleses como alcaldes. Sí. De manera que hay una llamada urgente, no sabemos todavía, en el transcurso del día les daremos reinformando. ¿Y por qué eso es importante? Porque esta es la definición de lo que está ocurriendo en una de las áreas económicas y políticas más importantes del mundo. Otra ahora, la cuna de los imperios. Si no, pregúntenle en África. O América Latina. Nosotros. O a nosotros mismos en América Latina. O Asia. Eso está en desarrollo, pero una noticia buena. Buena en el sentido de que esta guerra brutal que se desarrolla en Yemen bajo el auspicio, dirección, conducción, financiamiento y incursiones aéreas del Reino de Arabia Saudita, que ha producido muertes y que más de 80.000 niños, fíjense lo que voy a decir, han muerto de hambre. O sea, morir de un balazo, muere de una vez. Morir de hambre es un proceso, y ver a niños morir de hambre sin las madres no poder darle nada es asombroso. Bueno, las partes acordaron, tanto el gobierno como la milicia, iniciar conversaciones en diciembre para poner un alto al fuego. La presión internacional, después del caso de periodista llamado, ha puesto a Arabia Saudita a tener que hacer alguna concesión, porque este príncipe o heredero debería asistir al G20. Nadie sabe si va a ir, porque no hay la menor duda que será él la estrella de las preguntas del mundo sobre el caso este. Y no sé, es muy seguro que vaya a ir. A lo mejor va, porque tiene la protección de los grandes imperios. En Europa, en la Comunidad Europea, criticando a Italia, don Fernando, porque Italia tiene un presupuesto. El presidente Conte le importa un bledo y dice que ellos van a llevar el déficit fiscal hasta el 2,8 por encima de lo que el Banco Central Europeo ha planteado. Y ahora la crisis del Brexit, que anoche hubo un planteamiento ya político para solucionarlo, pero la señora May tiene que vendérselo. Eso era lo que el general Torrijos decía. Nosotros firmamos un tratado. El presidente Carter lo tiene que vender a su audiencia, claro, y nosotros lo tenemos que vender a nuestra audiencia con un lenguaje totalmente diferente. Así que no le pongamos atención a lo que diga Carter, tanto como lo que decimos nosotros, porque una cosa es lo que ellos dicen para ellos y una cosa es lo que nosotros decimos para nosotros. Que al final el canal quedó en manos de nosotros. Tenía razón Omar Torrijos. De manera que la señora May tiene que vender esto para allá, pero la situación entre Alemania e Inglaterra no está muy buena. La relación entre Italia y la Unión Europea no está muy buena. La situación en España con respecto al Peñón y la posición de los otros jefes de Estado es una controversia. De manera que Europa está, y en la ausencia del liderazgo de los Estados Unidos, que era un factor estabilizador en Europa, el presidente Trump no es el líder que estabilizaría Europa, al contrario. Él es parte del problema. Él es parte del problema. Y lo de Italia todavía es más preocupante porque Italia está dividida dentro de Italia. El norte de Italia es como juntar, acuérdense que Italia, y yo creo que la Italia viene de la división. Yo creo que la gente olvida también que son países muy recientes. Italia solamente tiene 150 años de existencia, es decir, como República Italiana. Antes eran ciudades-estado y pues dio la casualidad de que hablaban casi todos un mismo idioma. Eso fue lo que los llevó a unirse. Y te recuerdo que cuando Maquiavelo escribió El Príncipe, eran estados, ciudades-estados. Algunas pertenecientes a España. Nápoles, por ejemplo, era parte de España. Sicilia era parte de España. De manera que esta es una situación nueva que está viviendo, convulsa que está viviendo Europa, afectada por todo lo que está ocurriendo. Y estamos hablando del país que creo que después de Japón tiene la mayor relación deuda-PIB, Italia. Así mismo es. Y fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos. Una cosa inédita en los Estados Unidos pasó ayer. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, un conservador nombrado bajo la administración del presidente Bush, enfrenta al presidente Trump cuando éste dice que un juez de Obama, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con un tono firme, poco usual, porque este jefe de la justicia norteamericana es poco usual, está haciendo comentarios de nada. Sí, allá la Corte Suprema no lo ves. No, pero él escribe algo y dice lo siguiente: aquí no hay jueces de Obama, ni de Bush, ni de Clinton, ni de Trump. Hay un conjunto
estoy parafraseando de memoria, aquí hay un conjunto de jueces interesados en servir la justicia en forma igual para todos los norteamericanos que la necesiten. Mire qué clase de respuesta. Y entonces el señor Trump le responde con otras 2 atorrancias más. Y le dice que se ha probado que estos jueces, el que le negó a Trump el recurso de impedir el asilo, es un juez del 9º circuito, que es de Obama, que es no sé qué, y vuelve a insistir en esto. Es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos en la época moderna entra en una controversia sobre la Corte Suprema de Justicia en forma irrespetuosa, incluso constitucionalmente, y respetando la división de poderes. Y la posición del juez jefe ha ganado la simpatía del mundo. Fíjese usted la importancia de la independencia de los jueces. Este es un juez conservador, nombrado bajo una administración conservadora, y pone de manifiesto el carácter político que también tiene la justicia norteamericana. Y es por eso que nosotros debemos luchar, porque nuestros órganos judiciales sean independientes. Es que no funciona la democracia. La democracia no es mala. La democracia es mala cuando los poderes que la componen no tienen independencia para que haya los controles respectivos. ¿Te iba a decir? Ahí vale la pena, porque cuando uno habla de jueces conservadores y eso, no olvidemos que en los Estados Unidos hay un condimento ideológico muy fuerte dentro de las personas que vienen de los partidos. Es decir, ahora que estamos hablando de 1932, para poder que el New Deal funcionase, el presidente Roosevelt tuvo que cambiar casi toda la Corte Suprema de Justicia, que no volvió a tener una tendencia conservadora hasta mediados de los años 70. Así que eso es lo que se quiere decir con eso de las decisiones de los jueces. Claro. Tiene usted toda la razón. Fíjese, en México yo les recomiendo aquí a los panameños que vean una entrevista que la periodista mexicana Aristegui, Carmen, le hizo a López Obrador. Y vean ustedes, analicen ustedes en el problema serio que va a entrar en México con este presidente. Y las incertidumbres que él abre, las inseguridades que abre y el riesgo que se abre para esa gran nación azteca. Compárele ahora con Brasil. Tenemos 2 cosas que usted tiene que hacer como ejercicio para ejercitar la mente y entender cómo esa dinámica nos afecta a nosotros. Y de paso le doy una nota curiosa. Revisando, ayer que estaba toda esta noticia de los hermanos Martinelli, me encontré con una noticia, les voy a hablar en eso al regreso, de Miami. Aquí mientras nosotros hacemos cosas de una forma y nos rasgamos las vestiduras contra Odebrecht y contra las compañías y la corrupción. ¿Cómo nosotros nos enteramos del caso Odebrecht? Con un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿se acuerdan? El diciembre el famoso diciembre del 17. Y allí se condena a pagar una multa y llega a un acuerdo y puede seguir trabajando. Bien, Odebrecht está trabajando en los Estados Unidos ahora mismo. Me encuentro que Odebrecht en el puerto de Miami está construyendo un puerto, una terminal de portaria, por 35 millones y se ganó la licitación con el precio más bajo, Odebrecht, construyendo en los Estados Unidos. Entonces, si tú cuando llegas al aeropuerto de Miami, lo primero que encuentras es una especie de pirámide con el nombre de Odebrecht en el pasillo. Y nosotros aquí estamos discutiendo si las compañías deben o no después de llegar a acuerdos construidos. Mire la diferencia entre un país que fue el que descubrió y nos puso de conocimiento todo esto. Y fíjese que está trabajando allá y lo encontré ayer. Bien. A la vuelta, quisiera hablarle sobre Panamá, quisiera hablarle sobre el caso de los hermanos Martinelli. Le tengo el comunicado que oficialmente emitió la autoridad competente para ver este caso, que es el Departamento de Migración y Aduanas, en su componente de aplicación de la ley, Migration and Customs Enforcement Agency. Ahora se los presento. ¿Y qué pasó ayer en la audiencia de Ricardo Martinelli? ¿Dónde está el expresidente? ¿Cómo sigue ese caso? ¿Y cuál es la dinámica actual con respecto a las nuevas sesiones extraordinarias que ha llamado el presidente Juan Carlos Varela?
A la vuelta, la patria doméstica.